Hollow Springs era un pequeño pueblo olvidado entre los bosques densos y los campos abandonados, un lugar donde nadie pasaba por casualidad y donde los mapas parecían haberlo borrado deliberadamente. Cada casa, cada calle y cada árbol tenía la sombra de un pasado que los aldeanos preferían olvidar, historias que los mayores murmuraban solo con temor y que los niños aprendían a temer sin entender del todo. El orfanato del pueblo, la vieja capilla y la casa de la monja estaban en el centro de todas esas historias. Su nombre se había borrado de los registros, pero se hablaba de ella como alguien que siempre estaba allí, observando con ojos vacíos y una sonrisa que parecía demasiado serena para la maldad que llevaba dentro. Desde su llegada al pueblo, nadie sospechó nada. Su hábito blanco y negro era impecable, su voz dulce y tranquilizadora. Los padres dejaban a sus hijos a su cuidado, confiando en la iglesia y en la bondad que la monja parecía irradiar. Pero nadie sabía lo que escondía en las paredes del orfanato, ni en el sótano que nadie veía, ni en los túneles secretos que se extendían bajo la capilla. Allí, lejos de la luz del sol y de las miradas curiosas, la monja realizaba actos que harían que cualquier alma se estremeciera. Los niños comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. Primero uno, luego otro. Nadie escuchaba gritos, nadie veía movimientos extraños, pero los padres sentían un vacío imposible de describir. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos hablaban de que la monja los llevaba a un sótano secreto, donde los mantenía bajo una especie de ritual macabro, y que luego los cuerpos desaparecían. Los pocos que sospechaban algo y trataron de enfrentarse a ella, encontraron la puerta cerrada, la capilla vacía y una sensación de frío que los atravesaba hasta los huesos. Una noche, un aldeano viejo decidió investigar por su cuenta. Subió al campanario de la iglesia y miró hacia las ventanas del orfanato. Lo que vio lo perseguiría hasta su muerte. Dentro, la monja hablaba en voz baja, recitando nombres de niños, y mientras lo hacía, parecía que el aire mismo temblaba. Una luz extraña, amarillenta, iluminaba el sótano. El aldeano intentó bajar corriendo, pero un ruido seco lo hizo caer. Cuando miró hacia atrás, los ojos de la monja lo miraban a través de las sombras, aunque físicamente no podía estar allí. Fue la última vez que la vieron. El miedo se apoderó del pueblo, y algunos habitantes intentaron cerrar la capilla, tapiar las puertas y sellar los sótanos. Pero nada funcionaba. La monja tenía algo que la hacía invulnerable mientras su ritual continuara. La tierra misma parecía protegerla, y el miedo que sembraba alimentaba su poder. Hasta que un grupo de aldeanos, cansados de la desaparición de niños, decidió actuar de manera directa. Entraron al sótano del orfanato una noche, armados con antorchas y herramientas. Lo que encontraron fue un olor a muerte tan intenso que hizo que la mayoría vomitara y se retirara. La monja los esperaba. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos vacíos y penetrantes los paralizaron. En un instante comenzaron a atacar, y aunque lograron herirla, no pudieron detenerla de inmediato. Uno de ellos consiguió clavar un cuchillo en su corazón, y la monja cayó al suelo, inerte. Pero su muerte no trajo paz. Una risa fría y hueca recorrió la iglesia mientras el cuerpo desaparecía entre sombras negras que se extendían por el pueblo. Los aldeanos pensaron que todo había terminado, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Los niños desaparecían de nuevo, aunque la monja había muerto. Los padres aseguraban escuchar pasos nocturnos en los pasillos de la casa, gritos de niños que no podían ver, risas que surgían de la oscuridad. La maldición no había terminado.
Su alma estaba atada al pueblo por la sangre de los inocentes que ella misma había sacrificado. Con el tiempo, Hollow Springs se volvió un lugar que nadie se atrevía a visitar. Las casas se vaciaron, las calles quedaron silenciosas, y la iglesia abandonada se convirtió en un monumento del horror. Los pocos aldeanos que permanecieron contaban historias de la monja que caminaba por los campos de noche, buscando nuevas almas para arrastrar consigo. Susurros, sombras y frío eran señales de que la maldición continuaba. Nadie podía salir del pueblo sin sentir que algo los observaba, y cada noche los niños tenían que dormir bajo vigilancia estricta. Un grupo de jóvenes, decididos a poner fin a la maldición de una vez por todas, regresó a Hollow Springs con conocimiento de antiguos rituales, oraciones olvidadas y una fe que aún no había sido destruida por el terror. Entraron en la iglesia al anochecer, armados con velas benditas y símbolos sagrados. La monja apareció ante ellos, más temible que nunca, con un hábito ensangrentado que parecía moverse como si tuviera vida propia. Su voz resonó como un eco maligno. Nadie puede salvar a los niños, nadie puede detenerme. La confrontación fue terrible. La monja atacaba con fuerza sobrenatural, levantando objetos, lanzando sombras que envolvían a los jóvenes, intentando absorber sus almas. Pero ellos avanzaron juntos, recitando oraciones antiguas y utilizando símbolos de protección. Cada vez que uno de ellos era atrapado por su presencia, otro intervenía, y poco a poco lograron cercarla. La batalla continuó hasta que la primera luz del amanecer atravesó las ventanas rotas de la iglesia. La monja gritó, un grito que hizo temblar los muros, y en un último esfuerzo de todos, recitaron la oración final de liberación. Su cuerpo materializó su forma por un instante antes de desvanecerse en un torbellino de sombras y gritos de niños liberados. Con el amanecer, un silencio absoluto llenó Hollow Springs, y los aldeanos pudieron respirar por primera vez en décadas. La maldición había terminado. La monja maldita ya no podía robar almas, y los niños desaparecidos fueron encontrados en un sótano escondido, vivos pero aterrados, protegidos por una barrera de fe que había sellado su maldad para siempre. Hollow Springs nunca volvió a ser el mismo, y aunque los rumores de la monja persistieron, nadie volvió a desaparecer. La iglesia quedó vacía, y la capilla abandonada se convirtió en un lugar de memoria y advertencia. El mal puede surgir en la forma más inesperada, incluso bajo el hábito de una monja, pero la fe, la unidad y el valor pueden vencerlo si se enfrentan con determinación. La paz finalmente reinó en el pueblo, y la historia de la monja maldita se convirtió en una advertencia eterna sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de los rostros más inocentes.